Capítulo 1. A las 2 de la madrugada. El dormitorio estaba completamente en silencio. Un timbre de teléfono repentino y ensordecedor rompió la quietud como una hoja cortando el sueño. Renata tanteó su móvil debajo de la almohada. Sin siquiera ver quién llamaba, contestó. Al otro lado, llegó la respiración débil y entrecortada de Alan. Renata, creo que tengo fiebre. Me estoy quemando. No hay nadie aquí conmigo. Renata despertó de golpe, apartó la manta y salió apresuradamente de la cama, buscando ropa a toda prisa. Tranquilo, ya voy ahora mismo. Con un clic seco, la lámpara de la mesita de noche se encendió. Gerardo ya estaba despierto desde hacía rato, apoyado contra el cabecero. Su mirada era clara y completamente alerta, sin rastro de sueño. Observó a Renata mientras se ponía un suéter y preguntó con voz baja y fría: ¿A dónde vas? Mi segundo hermano tiene fiebre y no hay nadie con él. Voy a verlo, dijo Renata rápidamente mientras se abrochaba los botones. Como su madre solo tenía 2 hermanas, Renata había crecido llamando a sus 2 primos hermano mayor y segundo hermano. Renata, ¿has perdido la cabeza? La voz de Gerardo se elevó de repente, aguda e inapelable. Son las 2 de la mañana. ¿Qué exactamente puedes hacer con una fiebre? ¿Eres médica o enfermera? Él no es tu único familiar. ¿Por qué vas tú sola a casa de un hombre adulto en plena madrugada? ¿Cómo vas a garantizar tu seguridad? En vez de eso, ¿por qué no estás llamando a una ambulancia? Renata dudó un instante, pero al pensar en la voz débil de Alan, apretó los dientes. Siempre ha tenido miedo de los hospitales. Necesita que alguien esté con él cada vez que va, y yo soy su hermana. No puedo ignorarlo. ¿Hermana? Gerardo soltó una risa fría, con un destello de sarcasmo en los ojos. No olvides que es solo el hijo adoptivo de tu tía. Ni siquiera tienen relación de sangre. Y desde su divorcio, ¿no ha estado apareciendo demasiado en nuestras vidas? Renata se quedó helada. Entendió perfectamente lo que Gerardo estaba insinuando. Aquella ambigüedad sin resolver de su juventud se había cortado por su decisión. Pero después del divorcio de Alan, el contacto sutil y persistente sí había empezado a incomodarlo. No quiero discutir contigo ahora, dijo Renata, tomando su bolso. Su tono se suavizó, pero su determinación no. Voy a cuidarlo y luego vuelvo. Después hablamos bien, ¿de acuerdo? Se giró hacia la puerta. En el momento en que su mano tocó el pomo, una ráfaga de viento la siguió por detrás. Gerardo avanzó a grandes pasos. Salió de la cama de un salto y cerró la puerta de golpe con un estruendo. Con una mano apoyada contra la madera, atrapó a Renata entre la puerta y su amplio pecho. He dicho que no vas a salir. Renata se sobresaltó ante su presencia y dio medio paso atrás, con los ojos inmediatamente enrojecidos. Gerardo, ¿es realmente necesario? Es una cuestión de vida o muerte. ¿Vida o muerte? Gerardo soltó una risa aguda e incrédula. ¿Te llama diciendo que tiene fiebre y de repente eso es vida o muerte para ti? ¿Ya diagnosticas por teléfono ahora? Renata, no sabía que tenías talento de médica milagrosa. Si no confías en mí, entonces ven conmigo. La voz de Renata también se elevó, frustrada. Gerardo, llevamos tantos años casados, ¿de verdad no confías en mí? No confío en él, respondió Gerardo de inmediato. En estos últimos meses desde su divorcio, ¿cuántos mensajes ambiguos te ha enviado? ¿Cuántas veces te ha llamado? ¿Cuántas veces ha venido a nuestra casa a pedir verte a solas? Eres adulta, no me digas que no ves lo que él quiere. Lo que él piense es su problema. ¿Cuándo no te he enseñado sus mensajes o llamadas? ¿Cuándo no he dejado las cosas claras? Renata lo miró fijamente, sin retroceder, como un gato irritado con el pelo erizado. Cuando vino a nuestra casa, nunca abrí la puerta si tú no estabas. Las cámaras de la entrada pueden probarlo. Cuando me buscó, nunca salí a solas con él. Tú siempre estabas presente, pero por muy equivocado que esté, sigue siendo alguien con quien crecí. Es el hijo de mi tía. No puedo ignorarlo si está en peligro. Gerardo respiró hondo. Renata, escúchame bien, dijo palabra por palabra. Si te atreves a salir por esa puerta esta noche, entre nosotros se acaba todo. Y sabes que lo digo en serio. La expresión de Renata se suavizó. Sus labios temblaron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió. Capítulo 2. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una notificación de WeChat. Gerardo tomó el móvil y abrió el mensaje de voz. Renata, ¿ya saliste? La voz de Alan sonaba débil, como si estuviera al borde de desmayarse. ¿Gerardo no se ha enfadado contigo? Hace un momento estaba delirando por la fiebre. Mi madre y mi hermano se fueron de viaje otra vez. Por eso te llamo. Si a él le molesta, mejor no vengas. No pasa nada. Estoy acostumbrado desde pequeño. Al final del audio se escuchó una tos débil y entrecortada.
Los puños de Gerardo se cerraron y se aflojaron lentamente. Sacó su propio teléfono, llamó a la ambulancia delante de Renata y explicó la situación de Alan, su dirección y su número de contacto. Después marcó otro número y puso el altavoz. La llamada se contestó rápidamente. ¿Gerardo? La voz al otro lado era la de su primo mayor, Boris. Él y su tía estaban en el extranjero, así que allí era pleno día. El tono de Gerardo era sereno. Hermano mayor. Alan acaba de llamar a Renata diciendo que tiene fiebre alta y que no está muy bien. Renata estaba medio dormida y quiere ir a verlo, pero es de madrugada y no es seguro ni apropiado. Ya he llamado a la ambulancia. Díselo a la tía. Mañana por la mañana iremos al hospital. Si pasa algo, avísame. Renata pudo oír claramente cómo Boris aspiraba aire al otro lado de la línea. Ya lo sé. Boris lo dijo como si hablara entre dientes, apretando la mandíbula. Gerardo. Gracias. Dile a Renata que nuestra familia todavía está aquí. No hace falta que una chica cargue con esto. Voy a comprar los billetes ahora mismo. Como muy tarde pasado mañana estaré en el país. Al colgar, Gerardo miró a Renata. ¿Todavía vas a ir? Guardó el teléfono y añadió con un tono casi de orden. Vuelve a dormir. Mañana por la mañana te llevo al hospital. Renata miró el perfil frío de su marido. Su terquedad se desinfló por completo. En silencio, se quitó la chaqueta y volvió a meterse en la cama. En el dormitorio, Gerardo se durmió de nuevo rápidamente, con la respiración tranquila y estable. Renata, en cambio, permanecía con los ojos abiertos, mirando el techo sin poder conciliar el sueño. La actitud dominante de Gerardo la hacía sentirse un poco herida, pero al mismo tiempo le daba una extraña sensación de seguridad. Aquel hombre siempre era autoritario, pero también demostraba sin reservas cuánto se preocupaba por ella, y además siempre resolvía las cosas a su manera, sin dejar que una discusión terminara fuera de control. Entonces recordó el incidente de la amiga de cuando empezaron a salir. En aquel tiempo tenía una supuesta mejor amiga llamada Flora, una feminista de línea extremadamente radical. Todo el día le enviaba lo que ella llamaba motivación tóxica, frases motivacionales tóxicas, del tipo, no hay que consentir a los hombres, debes ponerlo a prueba de vez en cuando para que te valore. Si no hace ni eso por ti, ¿cómo va a decir que te ama? Renata en aquel entonces era ingenua, una chica demasiado confiada. Se creía todo lo que Flora le decía y lo usaba para poner a prueba a Gerardo. Al principio él la calmaba con paciencia, hasta que llegó aquel día. Renata estaba viendo una película con Gerardo cuando Flora le envió una larga nota de voz. Renata, hoy es el inicio del otoño. ¿Ya tomaste el primer té con leche del otoño? Eso es una prueba de si tu novio te quiere o no. No digas nada primero. Mira si él te lo compra por iniciativa propia. Si no lo hace, es porque no te quiere lo suficiente. Capítulo 3. Renata intentó convertir el mensaje de voz en texto, pero sin querer pulsó la nota de audio. Quiso cerrarlo de inmediato, pero en el movimiento derramó la bebida que tenía sobre el reposabrazos. Mientras se apresuraba a limpiarlo todo, en el silencio de la sala de cine, la voz de Flora, rápida y estridente, como granos de maíz reventando uno tras otro, se volvió especialmente clara. En menos de 10 segundos, había soltado una larga parrafada. El rostro de Gerardo se ensombreció al instante. Todas esas supuestas pruebas que hacías antes, ¿también te las enseñó ella? Ella solo quería lo mejor para mí. Entonces su novio debe de ser muy obediente, y su relación muy estable. No. Renata se quedó sin palabras. El novio de Flora, en realidad, nunca duraba más de 3 meses. Ella decía que eso era seleccionar, no cambiar, pero todos los que la conocían sabían que, en la mayoría de los casos, eran los chicos quienes terminaban la relación primero. Hasta que dejes de tener contacto con ella, mejor no nos veamos, dijo Gerardo, levantándose y saliendo del cine sin más. ¿Qué aguafiestas eres? Renata estalló en ese momento. Sentía que Gerardo no solo no tenía romanticismo, sino que además estaba insultando sus valores de mujer independiente. Impulsivamente, gritó algo que luego lamentaría durante 6 días seguidos. Pues entonces rompemos. La amistad entre chicas vale más que el amor entre un hombre y una mujer. Gerardo no respondió, solo la miró profundamente. No había enfado en sus ojos, solo una decepción que la hizo sentir incómoda. Luego se dio la vuelta y se marchó. El primer día, Renata estaba indignada. Arrastró a Flora al centro comercial más caro de la ciudad y compró una montaña de cosas innecesarias. Subió una publicación en redes: se está mejor sola, con amigas que te apoyan, que con ciertas personas sin sentido. Aquella noche, el vapor del hot pot le enrojecía los ojos. Flora hablaba sin parar.
analizando lo tóxico que era Gerardo y diciéndole que bajo ninguna circunstancia debía ceder. Pero mientras masticaba su callo de ternera favorito, Renata lo sentía insípido. Había un vacío extraño en su pecho. El segundo día siguió acompañando a Flora de compras. Al pasar por la cafetería a la que solían ir con Gerardo, miró hacia adentro sin darse cuenta. Una pareja se sonreía. En ese instante, una ola de vacío la invadió por completo. A su lado, Flora, probándose ropa, no paraba de hablar, pero su voz se volvió insoportable, como un ruido de fondo. El tercer día, Renata se encerró en su habitación. La casa estaba demasiado silenciosa. Perdió el control emocional, rompió un vaso, tiró un cojín. Sentada en el suelo, lloraba, pero no apartaba la vista del móvil. Lo desbloqueó más de 10 veces. Cada vibración le aceleraba el corazón, pero siempre eran notificaciones sin importancia. El cuarto día, Flora le envió un mensaje. Bien hecho, hermana, aguanta, ya casi has ganado. A los hombres no hay que consentirlos. Si cedes esta vez, luego nunca podrás tener la última palabra frente a él. Renata miraba la pantalla, y una irritación inexplicable le subía por dentro. Por primera vez, desancló el chat de Flora de la parte superior de WeChat. Al quinto día, quiso llamar a Gerardo. Su dedo quedó suspendido sobre el botón de llamada, temblando, pero no pudo tragarse el orgullo. Apretando los dientes, colgó y enterró el rostro entre los brazos, llorando en silencio. Flora volvió a invitarla a salir, y ella se negó. Flora le envió de inmediato un mensaje cuestionándola. ¿Sigues pensando en ese hombre, verdad? Si cedes, pierdes. Renata no respondió, solo miró en silencio el cielo que se oscurecía por la ventana, sintiendo como una cierta fortaleza dentro de ella se derrumbaba poco a poco. Hasta el sexto día, Flora le envió otro mensaje largo, diciéndole que un hombre como Gerardo no valía la pena, que hombres así había por todas partes, y que ella misma le ayudaría a encontrar uno mejor. Renata leyó esas palabras y solo sintió ironía. Abrió sin pensar las redes sociales de Flora, queriendo ver qué decía hoy esa supuesta mujer independiente. Lo que apareció en la pantalla fue una foto íntima de pareja. Capítulo 4. En la foto, Flora estaba acurrucada en los brazos de un hombre desconocido, riéndose con total desenfreno. En su muñeca llevaba un reloj de marca completamente nuevo, claramente un regalo de aquel hombre. El pie de foto del estado en redes sociales decía sin rodeos: el amor lo es todo. Gracias, cariño. Todo lo que viene de ti me encanta. En ese instante, Renata sintió como si alguien le hubiera abofeteado con fuerza. Su mejilla ardía. Esa era la misma amiga que le decía que a los hombres no hay que consentirlos, que hay que ser firme, que la amistad entre chicas está por encima de todo. Esa era la supuesta mentora que le repetía que hombres haya montones en el mundo. Resultó que todas esas supuestas motivación tóxica no eran más que herramientas para descartar opciones y manipular a otros según su conveniencia. Tal vez Flora la animaba a romper con Gerardo solo para eliminar competencia, o simplemente para divertirse viendo el espectáculo. Los dedos de Renata se quedaron suspendidos sobre la pantalla durante un largo rato. Luego, con decisión, pulsó sobre el perfil, bloqueó y eliminó el contacto. Con esa serie de acciones, todas las ilusiones sobre aquellas motivaciones tóxicas, junto con aquella falsa mejor amiga, fueron arrojadas directamente a la basura. La habitación volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Renata miró a su alrededor. Aquella casa era alquilada por Gerardo. Cada rincón tenía su huella. Los cojines del sofá los había elegido él. Las cortinas las había colgado él. Incluso la mesa de centro rota era una que había escogido con bordes redondeados para que ella no se lastimara. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de agravio, sino de arrepentimiento. A la mañana del séptimo día, Renata se levantó de la cama con los ojos hinchados. Miró su reflejo en el espejo, demacrada, y respiró hondo. Tomó el móvil y, con los dedos temblorosos, marcó aquel número que conocía de memoria. Podía haberlo borrado, pero lo recordaba perfectamente. Un timbre familiar atravesó la puerta blindada y llegó claramente desde el exterior. Renata se quedó paralizada. Lo reconocía demasiado bien, era el tono especial que Gerardo había configurado solo para ella. Encuentro. Sin ponerse zapatos, descalza, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Gerardo estaba allí. Sostenía el teléfono en la mano. Llevaba una camisa blanca sencilla, con las mangas remangadas. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Pero su mirada seguía siendo profunda y serena. Sus miradas se cruzaron, y el aire pareció congelarse. Gerardo, la voz de Renata se quebró en un sollozo, atrapada en su garganta.
Gerardo bajó la vista hacia sus pies descalzos y frunció ligeramente el ceño. Luego suspiró suavemente y guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Por qué no llevas zapatos? Esas pocas palabras simples hicieron que la defensa emocional de Renata se derrumbara por completo. Rompió a llorar e intentó lanzarse a sus brazos, pero se detuvo en el último momento, mirándolo con timidez. ¿Tú, no me bloqueaste? Si te hubiera bloqueado, ¿habrías venido a buscarme? La voz de Gerardo no mostraba ninguna emoción. Sí fui, confesó Renata con urgencia. Bloqueé a Flora. Sé que me equivoqué. No debí escucharla. No debí comportarme así. Gerardo levantó ligeramente la mano, interrumpiéndola con suavidad. Hablemos dentro. Solo entonces Renata se dio cuenta de que Gerardo no tenía intención de entrar en su casa. En su lugar, se apartó y señaló la puerta al otro lado del pasillo. El apartamento vacío de enfrente llevaba mucho tiempo desocupado, pero la puerta estaba abierta. He estado viviendo aquí estos días, dijo Gerardo con calma. Capítulo 5. Renata se quedó completamente en shock, incapaz de decir una sola palabra. Así que esos 7 días, él había estado a menos de 10 metros de ella. Cada vez que lloraba contra la pared, cada vez que se quedaba mirando el móvil sin hacer nada, ¿él lo sabía? Al entrar en el apartamento de enfrente, Renata descubrió que el lugar era extremadamente sencillo. Solo había una cama, una mesa y el suelo cubierto de colillas. Gerardo cerró la puerta y se giró para mirarla. Renata, esta guerra fría no voy a alargarla indefinidamente. Su voz era tranquila, pero cargaba una fuerza imposible de ignorar. Te daré un mes. Si durante este mes eres tú quien me busca primero, todavía podemos hablar. Si no lo haces, entonces seré yo quien te llame. Y si para entonces sigues sin haber cambiado de opinión, realmente lo dejaremos. Renata bajó la cabeza como una niña que ha hecho algo mal. Entiendo. Gerardo se acercó, le tomó la mano y la hizo sentarse en el sofá. Luego él se agachó frente a ella, quedando a su misma altura. Renata, ¿cómo crees que es el amor o el matrimonio? Renata negó con la cabeza, mirándolo entre lágrimas. Yo creo que es como cultivar un campo, dijo Gerardo con seriedad, mirándola fijamente. Cultivar requiere agua, fertilizante y eliminar plagas. Eso es como dos personas que necesitan gestionar la relación, tolerarse y cuidarse mutuamente. Pero lo primero es elegir la semilla. Hizo una pausa, y su tono se volvió más firme. Solo una buena semilla puede dar una buena cosecha. Si la semilla es mala o inmadura, por mucho fertilizante o agua que le des, al final solo crecerán malas hierbas, o incluso plantas venenosas. Y en esa etapa, si la semilla es buena o mala, solo depende de ella misma. Nadie puede reemplazarla, ni el entorno puede cambiar su naturaleza. Renata lo miró, todavía confundida, sorbiéndose los mocos. Entonces, para ti, ¿yo qué soy? Gerardo observó sus ojos hinchados y sus hombros temblorosos por el miedo a perderlo. La dureza de su mirada se suavizó un poco. Extendió la mano y le limpió suavemente las lágrimas. Por ahora, su voz se volvió más baja y cálida. Eres una buena semilla, solo que te dejaste confundir por las malas hierbas de afuera y casi olvidaste cómo debías crecer. Las lágrimas de Renata volvieron a brotar. Esta vez, sin dudarlo, se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Voy a brotar. Gerardo, voy a brotar bien. Gerardo la abrazó de vuelta, apoyando la barbilla sobre su cabeza, y soltó un leve suspiro. Sus pensamientos se alejaron lentamente, y en ese calor de los recuerdos, Renata finalmente se quedó dormida, medio adormecida. Capítulo 6. A la mañana siguiente, el sol era deslumbrante. Gerardo, fiel a su palabra, la llevó al hospital en coche. Antes de entrar a la habitación, Gerardo puso como excusa que iba a comprar fruta y dejó que Renata entrara primero. Cuando Renata empujó la puerta de la habitación, Alan estaba recostado en la cabecera de la cama. Su rostro estaba tan pálido que parecía casi transparente, pero su mirada era sorprendentemente brillante. Renata, has venido. La voz de Alan era débil, como la de un hilo de seda movido por el viento, con un temblor apenas perceptible. Pensé que nunca volvería a verte. El corazón de Renata dio un vuelco. Instintivamente dio medio paso atrás y sus ojos se detuvieron en la aguja de la vía aún clavada en el dorso de su mano. Recupérate bien, no pienses demasiado. He hablado con el médico. Es solo una neumonía común. No es grave. ¿Neumonía común? Alan soltó una risa amarga. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Pero siento que ya no voy a poder aguantar mucho más. Renata, ¿recuerdas? Cuando teníamos 7 años, en casa de la abuela en el campo, caí accidentalmente al río del pueblo. Fuiste tú quien, llorando, pidió ayuda para salvarme.
Su voz bajó aún más, como si hablara consigo mismo. En ese momento juré que te protegería toda mi vida, pero ahora, soy yo quien te preocupa a ti. Los dedos de Renata se tensaron ligeramente. Esos recuerdos lejanos existían, sí, pero salidos de su boca parecían cubiertos de un azúcar pegajoso que la hacía sentirse incómoda. No respondió, simplemente lo miró en silencio, esperando a que continuara su actuación. Al ver su silencio, Alan pensó que había despertado sus viejos sentimientos y su tono se volvió aún más melancólico. Renata, en realidad nunca te he olvidado todos estos años. No estuvimos juntos entonces porque fui demasiado cobarde. Te fallé. Después del divorcio he estado solo. Y cada vez que te veía casarte o vivir tu vida con otra persona, sentía como si un cuchillo me atravesara el corazón. Extendió la mano, como si quisiera tocar la muñeca de Renata. Solo quiero saber cómo estás ahora, si alguien te ha hecho daño. Si yo no estoy a tu lado, ¿quién te protegerá de las tormentas? Renata dio otro paso atrás sin dejar rastro, justo evitando su mano. Su voz no era alta, pero sí fría y serena, como un estanque sin vida. Primo, lo pasado, pasado está. Recuerdo lo que hubo entre nosotros de niños, pero solo eso, un recuerdo. Sacó del bolso un sobre rojo que había preparado y lo colocó con calma debajo de la almohada de Alan. El gesto fue limpio y sin la menor vacilación. Esto es un pequeño detalle de Gerardo y mío. Úsalo para comprarte algo nutritivo. La mano de Alan quedó suspendida en el aire, su expresión como si le hubieran echado un cubo de agua fría en pleno rostro. Renata se enderezó y añadió con distancia, clara y cortante, ya avisé a la tía y al primo mayor. Están volviendo. Eres adulto. Ahora que estás enfermo, céntrate en el tratamiento y no pienses en cosas innecesarias. Dicho esto, se giró hacia la puerta sin mirar atrás. Voy a ver por qué Gerardo tarda tanto en comprar la fruta. Capítulo 7. Justo al llegar a la puerta, se escucharon pasos detrás. Gerardo entró empujando la puerta en ese mismo momento, llevando una cesta de frutas de alta gama en la mano, con una sonrisa cálida y perfectamente medida en el rostro. De forma natural, pasó el brazo por la cintura de Renata y la atrajo ligeramente hacia él. Luego miró hacia la cama del hospital donde estaba Alan y habló con voz calmada pero inapelable. Alan, ¿cómo te encuentras? Descansa bien y recupérate. No pienses demasiado en cosas que no deberías. Pensar en exceso no es bueno ni para el cuerpo ni para la mente. Alan miró las figuras de los dos, pegados el uno al otro. Sus labios temblaron varias veces, pero al final no fue capaz de decir nada. Hace un momento llamaron mis padres. Esta noche iremos a cenar con ellos. Después de salir del hospital, Gerardo llevó primero a Renata al trabajo. En el camino le dijo, tú sales antes del trabajo. Ve primero a casa a recoger el cojín de masaje que le compré a mi madre y luego pasa por el supermercado cercano a comprar una botella de Maotai. Yo te recojo allí cuando termine de trabajar. ¿No será que mi hermano mayor les dijo algo? Fue lo primero que pensó Renata, encogiéndose un poco el cuello, como si intentara evitar la mirada de sus padres. Los padres de Renata eran ambos profesores de secundaria. Habían enseñado durante décadas y casi nunca se enfadaban. Pero bastaba con que te miraran en silencio para que incluso el alumno más travieso empezara a ponerse nervioso. Desde pequeña, Renata nunca se había atrevido a mantener la espalda recta bajo la mirada de ellos. Para su sorpresa, al llegar a casa sus padres no mencionaron lo ocurrido la noche anterior. Simplemente los invitaron con calma a sentarse a la mesa. El ambiente durante la comida era cálido. El padre de Renata bebía el Maotai que había traído Gerardo, mientras que Gerardo, al tener que conducir, acompañaba con refrescos. La madre de Renata, como siempre, empezó hablando de asuntos del vecindario. Poco a poco pasó a comentar que en tal o cual casa había nacido otro nieto robusto, y de ahí derivó naturalmente hacia la pareja, preguntando a Renata si estaba intentando quedarse embarazada y cuando pensaban tener hijos. Todo parecía exactamente igual que siempre, hasta que, después de la cena, la madre llevó a Renata al dormitorio. Habla. La madre de Renata solo dijo una palabra, pero su efecto fue mucho más intimidante que cualquier confesarás o te resistirás. Bajo su mirada suave pero afilada, Renata finalmente contó todo lo ocurrido la noche anterior, palabra por palabra. Sentada en el borde de la cama, la madre escuchó el relato de su hija. No se enfadó, simplemente soltó un largo suspiro. Le acomodó el cabello suelto junto a la oreja y habló con un tono mezcla de impotencia y decepción. Renata, en otros asuntos pareces bastante inteligente. ¿Cómo es que en esto siempre pierdes el juicio? Mamá, yo solo pensé que él daba pena. Renata bajó la cabeza, con voz apagada. ¿Daba pena? En este mundo hay mucha gente que da pena. ¿Vas a poder salvarlos a todos?
La voz de la madre se elevó de repente, aunque enseguida volvió a contenerse. Renata, no solo se traiciona a un esposo cuando hay infidelidad. En un matrimonio, si antepones los sentimientos de otra persona por encima de los de tu pareja, si por asuntos ajenos ignoras su dignidad y sus preocupaciones, eso también es una forma de herida. Habló con paciencia, como quien da una lección. Renata, tu madre ha sido profesora durante 30 años. He visto a demasiada gente confundida y demasiados asuntos mal resueltos. En la vida en pareja, lo peor es no tener claro los límites. Que por alguien externo discutas con tu marido en plena noche, eso es no tener claridad. Capítulo 8. Renata levantó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos. Yo no lo puse por encima de nadie. Gerardo es mi marido. Siempre será la persona más importante para mí. Mamá, tú no lo entiendes, anoche trabajé hasta las 12. Cuando contesté la llamada todavía estaba medio dormida. No reaccioné bien en absoluto. Además, él y yo tenemos una historia desde la infancia. ¿La historia de la infancia sirve para algo?, la interrumpió su madre, con una expresión cada vez más seria. Piénsalo, a las 2 de la madrugada. Un hombre adulto divorciado llama en mitad de la noche a su prima casada diciendo que tiene fiebre. Eso ya es anormal de por sí. Y más importante aún, tu marido no te detuvo para impedirte ir a ver a otro hombre en plena madrugada. Te detuvo porque no quería que sufrieras, porque le preocupas, porque no quiere que te desgastes ni pongas en riesgo tu salud. Hizo una pausa y tomó la mano de Renata. Su palma era cálida y firme. En una vida en pareja, lo más importante es saber con quién quieres pasarla toda la vida. Gerardo es tu esposo legítimo, la persona con la que vas a envejecer y compartirlo todo. ¿Y Alan qué es? Solo un pariente al que debes mantener a distancia. Si por un pariente sin límites hieres al que realmente te ama, ¿de verdad crees que vale la pena? Las lágrimas de Renata caían sin control. Las palabras de su madre golpeaban su corazón como un martillo. Yo no, solo, intentó explicarse entre sollozos. Al ver su expresión desbordada, la madre dejó escapar un suspiro de impotencia que terminó transformándose en una leve sonrisa de alivio. Ya está, no llores. Parece que por fin has despertado. Se levantó y le dio unas palmaditas suaves en el hombro. Ve, vuelve y discúlpate bien con Gerardo. Dile que, a partir de ahora, en tu vida solo él estará en primer lugar. No dejes que un extraño arruine una vida que iba bien. En el camino de regreso, el coche avanzaba con un zumbido constante y tranquilo. Las luces de neón de la ciudad pasaban por el rostro de Renata como sombras fragmentadas. Ella permanecía apoyada en el asiento del copiloto, repasando una y otra vez las palabras de su madre. Mi madre tiene razón. Su voz rompió el silencio del coche. Débil pero firme. Gerardo, detenido en un semáforo en rojo, giró ligeramente la cabeza para mirarla. No la apresuró. Simplemente esperó. Renata respiró hondo y se volvió hacia él. Tenía los ojos aún húmedos, pero la mirada era clara y decidida. Gerardo, te pido perdón. Anoche actué sin pensar. No respeté los límites. Y tampoco tuve en cuenta tus sentimientos. La luz verde se encendió. El coche arrancó suavemente hacia adelante. Gerardo no dijo nada. Solo extendió la mano y envolvió la de ella con firmeza en su palma cálida. Renata le apretó la mano con más fuerza, con la voz llena de profundo arrepentimiento. En realidad, anoche, no tenía la cabeza del todo clara. Entre el sueño y la vigilia, solo pensé que era un hermano con el que crecí que necesitaba ayuda. Y además, hizo una pausa, y los ojos se le llenaron poco a poco de lágrimas. Cuando tenía 5 años, me perdí. Alan fue quien se atrevió a salir bajo una fuerte lluvia para encontrarme. Después, cuando jugaba junto al río, él intentó jalarme, pero terminó cayendo al agua. Esos 2 incidentes le dejaron secuelas en la salud. Y desde entonces ha sido débil. Siempre he sentido que le debo algo. Si tuvimos algo de pequeños, pero éramos adolescentes, no entendíamos nada. Él dijo que le gustaba yo. Yo pensé que él era bueno conmigo, y estar juntos parecía bien. Pero luego entendí que eso no era amor en absoluto. Duró menos de medio mes. Y le dejé las cosas claras. Ni siquiera llegamos a tomarnos de la mano. Se secó los ojos y miró a Gerardo, palabra por palabra. Gerardo, tú eres el primero en mi corazón, más importante que los amores de la infancia o los llamados lazos familiares, 10.000 veces más importante. En mi mundo, la única persona que me importa y a quien quiero proteger eres tú. No dejaré que nadie vuelva a arruinar nuestra relación, nunca. Renata, Gerardo apretó suavemente sus dedos, con voz baja y serena. Antes de la boda, tu padre habló conmigo en privado. Encendió el coche y habló mientras conducía. Me dijo que soy una persona algo fría, un poco dominante,
No precisamente el mejor candidato para el matrimonio, pero tú eres demasiado emocional y a veces te dejas llevar por los sentimientos. Pierdes el juicio con facilidad. Así que necesitas a alguien que pueda ponerte límites. Alguien que te detenga cuando estés a punto de equivocarte. Me pidió que fuera más tolerante. Y cuando hiciera falta, que fuera firme y te trajera de vuelta, aunque tuviera que ser duro. Capítulo 9. Al oír aquello, a Renata se le estremeció la nariz. Las lágrimas casi le caen. Solo entonces comprendió que, detrás de la aparente frialdad y dureza de su marido, siempre había existido la petición silenciosa de sus padres y una protección total hacia ella. Sin reservas, se inclinó hacia él, tomó de forma activa el brazo derecho de Gerardo y apoyó la cabeza en su hombro, aferrándose con más fuerza. Ser bueno con los demás es algo positivo, continuó Gerardo, pero debes recordar que la bondad también tiene prioridades. Ser bueno con todos por iguales, precisamente, la mayor injusticia hacia quienes realmente te aman y se preocupan por ti. El teléfono de Renata sonó de forma repentina. En la pantalla seguía apareciendo el mismo nombre familiar, Alan. Gerardo le indicó que activara el altavoz. Renata, la voz de Alan venía cargada de llanto y debilidad. El médico dice que necesito un medicamento especial que requiere la firma de un familiar. Mi madre y los demás aún no han llegado. ¿Podrías venir a firmar por mí? Si a Gerardo le molesta, entonces olvídalo. Yo, cough cough. Renata sintió de repente una mezcla de absurdo y rechazo. Un hombre adulto que fingía constantemente ser débil, como si no pudiera sostenerse por sí mismo, convertido en alguien que en lugar de vivir como un árbol prefería ser una enredadera que se aferra a otros para sobrevivir. Alan, su tono fue tan calmado que incluso a ella le sorprendió. Ahora estoy fuera con Gerardo. No puedo volver. Además, ya le pregunté al médico tratante. Solo tienes una neumonía común. No necesitas ningún medicamento especial ni la firma de un familiar para recibirlo. Del otro lado del teléfono, el silencio fue inmediato. No se va a rendir, dijo Gerardo justo después de que Renata colgara. Si la enfermedad física no puede fingirse, ahora tocará la depresión. Renata soltó una risa breve. Ves demasiados dramas de intriga. Ya veremos, respondió Gerardo, mirando al frente con los ojos oscuros. ¿Quieres apostar? La predicción de Gerardo fue inquietantemente precisa. Apenas un día después, Alan volvió a llamar. Esta vez su voz ya no era deliberadamente débil, sino que temblaba con una desesperación casi nerviosa. Renata, hoy me dieron el diagnóstico, depresión severa. El médico dice que mi estado mental está colapsado. No quiero nada más. Solo escuchar tu voz. Renata sostuvo el teléfono, sintiendo lo absurdo de todo aquello. Miró a Gerardo a su lado. Él la observaba con una sonrisa fría, como si ya lo hubiera anticipado todo. Primo, cuídate bien, dijo Renata, respirando hondo, con una calma casi vacía. Sigue el tratamiento del médico. Tu madre y tu hermano mayor llegarán mañana por la noche. Cuando tengamos tiempo, Gerardo y yo iremos a verte. Gerardo se levantó de repente y tomó las llaves del coche de la mesa. ¿A dónde vas? ¿No acabas de decir que iríamos a verlo cuando tuviéramos tiempo? Respondió Gerardo mientras se ponía los zapatos. Vamos ahora mismo. Capítulo 10. Cuando Gerardo y Renata empujaron la puerta y entraron en la habitación del hospital, Alan estaba sentado al borde de la cama, con las manos cubriéndose el rostro y los hombros temblando ligeramente. Al oírlos, levantó la cabeza de inmediato. Tenía los ojos enrojecidos, y en su mirada había una mezcla de patetismo, queja y una especie de fanatismo enfermizo. Ya vinieron, sollozó Alan, intentando agarrar la mano de Renata. Renata, de verdad estoy sufriendo mucho. Desde pequeño mis padres biológicos me abandonaron. Todos me menosprecian y me intimidan. Solo tú no me desprecias. Nadie en este mundo me entiende, solo tú puedes salvarme. Renata se apartó ligeramente y colocó la cesta de frutas sobre la mesa. Gerardo, por su parte, arrastró sin prisa una silla. Se sentó y entrelazó las manos sobre las rodillas, observando a Alan como si estuviera viendo un espectáculo. Alan, preguntó Gerardo. Dicen que te diagnosticaron depresión severa, pero ayer acabas de ingresar por neumonía. ¿Cuándo y dónde te dieron ese diagnóstico? Alan se quedó congelado un instante. Sus ojos se movieron con rapidez y enseguida volvió a adoptar una expresión lastimera. Antes ya sentía que algo no iba bien, así que fui a ver a un psicólogo. Me dijo que probablemente era depresión. Ayer, cuando ingresé, el médico me envió el informe, sacó un certificado y lo puso frente a ellos. Este es el diagnóstico de la Clínica de Salud Mental del Hospital Popular. ¿De verdad creen que estoy fingiendo? Sus ojos se enrojecieron otra vez. Da igual, desde pequeño nadie se ha preocupado por mí. Si les molesto,
Simplemente váyanse, déjenme morir solo. Alan, la voz de Renata no era alta, pero llevaba una fuerza contenida. Dices que nadie te cuidó desde pequeño y que todos te rechazaron. Pero tu tía te recogió cuando tenías 2 años. Tu hermano mayor apenas tenía 5 en ese momento. Desde entonces, en su casa, la mejor comida, la mejor ropa, los mejores juguetes siempre fueron para ti. Renata, los ojos de Alan se llenaron de lágrimas. Incluso tú, tu hermano mayor, en la secundaria, ahorró su beca para comprarse un reloj. ¿Te gustó? Lloraste una vez delante de tu tía y de él, y terminó en tu muñeca. En la escuela te hacían bullying. Él reunió a sus amigos y les dio una lección tan dura que nadie volvió a molestarte. Cuando venías a nuestra casa, básicamente te llevabas lo que querías. Incluso las piezas de coleccionismo favoritas de mi padre las vendiste para conseguir dinero. Y mis padres no dijeron una sola palabra. Renata lo miró fijamente. ¿A eso le llamas que nadie te cuidó? ¿A eso le llamas que te despreciaban? Si te han despreciado, ha sido algo que tú mismo has ido construyendo paso a paso. En estos días, ¿cuántos mensajes le has enviado a una mujer casada? ¿Cuántas llamadas has hecho? ¿Cuántas veces has venido a buscarme? Alan estalló en llanto. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo sé, soy molesto, no debería existir. Su depresión es grave, intervino de repente Gerardo. No podemos seguir retrasándolo. Conozco a un especialista en psiquiatría. Ya he concertado una cita. Vamos ahora mismo. Sin darle opción a reaccionar, Gerardo lo levantó de la cama. El cuerpo frágil de Alan, frente a un hombre de casi 1,90 m y de complexión entrenada, era como el de un pollo. Luego lo sentó en una silla de ruedas preparada para pacientes graves y lo sacó rápidamente de la habitación. Vamos a la consulta de psiquiatría, dijo Gerardo al personal de enfermería antes de salir de la habitación. Después, junto con Renata, empujó a Alan hacia el ascensor. Capítulo 11. 5 minutos después. Alan estaba sentado frente a un médico jefe de psiquiatría que llevaba bata blanca y gafas de montura dorada. Su rostro era sereno. Por favor, los familiares esperen fuera, dijo el médico a Gerardo y Renata. Después cerró la puerta del consultorio y comenzó las pruebas con Alan. 20 minutos después, el médico llamó a la pareja para que entrara. Familiares del paciente, dijo, ajustándose las gafas con tono firme. Le hemos aplicado las escalas de Hamilton y de Montgomery-Åsberg para depresión. Los resultados muestran que el paciente no presenta síntomas depresivos. Renata soltó un suspiro de alivio y miró a Gerardo. Él mantenía la misma expresión tranquila, como si ya hubiera anticipado el resultado. El paciente presenta cierto grado de trastorno de personalidad histriónica, continuó el médico. Tiene tendencia a fingir enfermedades o a colocarse en situaciones de sufrimiento para atraer la atención de los demás. Sin embargo, no es un trastorno grave. Más bien lo utiliza como una herramienta para presionar a otros y conseguir sus objetivos. Al ver que Renata aún no entendía del todo, Gerardo simplemente explicó por el médico, en términos comunes. Es un drama queen, un manipulador emocional. Alguien que finge fragilidad. El médico no comentó nada sobre esa explicación, solo dio algunas indicaciones de cuidado y llamó al siguiente paciente. ¿Cuánto te costó ese informe? Renata volvió a la habitación del hospital y arrojó el certificado de depresión frente a Alan con voz fría. Hasta el sello oficial tiene el nombre del hospital mal escrito. ¿Nos tomas por idiotas? El aire de la habitación se congeló al instante. La expresión de queja y tristeza de Alan se quedó rígida, reemplazada por una vergüenza evidente, como si le hubieran arrancado la ropa en público. Miró a Renata, con los labios temblorosos, como si aún quisiera justificarse. Al ver aquella imagen patética, Renata sintió como la última pizca de afecto por el amor de la infancia se desvanecía por completo. No había ira en ella, solo un profundo asco y cansancio. Primo, dijo fríamente, pórtate como debes. Dicho esto, ella y Gerardo salieron de la habitación sin mirar atrás. Ya en el coche, Renata soltó un largo suspiro, como si finalmente se le hubiera quitado un peso del pecho. Miró a su marido con admiración. Esposo, eres increíble. Hasta esto de la depresión lo habías previsto. Gerardo arrancó el coche, mirando fijamente la carretera con expresión grave. No te alegres tan pronto. Esto aún no ha terminado. Renata se quedó en blanco. Ya está así, ¿qué más puede hacer? Según el manual clásico de este tipo de personas, dijo Gerardo, primero llorar, luego armar escándalo, y después intentar suicidarse. Lo de fingir enfermedad cuenta como el llorar, la depresión como el escándalo, y ahora falta la tercera etapa. Se giró ligeramente hacia ella. Probablemente la próxima llamada no será desde el río, sino desde la azotea de algún edificio. Renata soltó una risa, le dio un leve golpe en el brazo.
Qué mala eres, hasta le deseas la azotea. Gerardo no sonrió, solo apretó con fuerza la mano de Renata, sin decir nada más. Capítulo 12. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un rojo intenso, como si estuviera sangrando. Renata acababa de poner la cena en la mesa cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar. En la pantalla seguía apareciendo el nombre de Alan. Suspiró con impotencia. De forma casi inconsciente recordó la segunda predicción de su marido y, aún así, respondió. Del otro lado se escuchaba el rugido del viento, mezclado con gritos desgarrados y desesperados. Renata, estoy en la azotea del edificio de comercio internacional en el centro. Ya no tengo cara para seguir viviendo. Solo quiero verte una última vez antes de morir. Si no vienes, me tiro. Era una cuestión de vida o muerte. El rostro de Renata se puso pálido al instante. Gerardo, ¿de verdad está en la azotea? Gerardo la miró con los ojos repentinamente fríos. No dijo nada, simplemente bajó las escaleras junto a su esposa. En la azotea del edificio del centro, el viento rugía con fuerza. Cuando llegaron, el área ya estaba acordonada. Varios bomberos intentaban acercarse con cautela a la figura al borde del edificio. Alan estaba de espaldas al vacío, a menos de 1 metro del borde. Su cabello estaba desordenado por el viento y tenía el rostro empapado en lágrimas. Seguía gritando con desesperación. Renata, ¿ya viniste? Mírame, no te acerques, nadie se acerque. Al ver a Renata, su emoción se volvió aún más intensa. Señaló hacia atrás, como un protagonista trágico dispuesto al sacrificio. Este mundo está sucio, solo tú eres pura, y ahora incluso tú me desprecias. Entonces, ¿para qué seguir vivo? Me voy a matar delante de ti. Los policías y bomberos se miraron entre sí, sin atreverse a moverse. En una situación así, cualquier estímulo podía desencadenar una tragedia. Renata miró a aquel hombre, que alguna vez le resultó familiar y ahora le provocaba puro rechazo. Sintió náuseas, respiró hondo, dispuesta a hablar según el protocolo policial, pero Gerardo se movió de repente, ignorando los intentos de detenerlo. Cruzó la línea de seguridad a grandes zancadas y caminó directamente hacia Alan. Gerardo, ¿qué haces? Es peligroso, gritó Renata, con el corazón en la garganta. Renata, Alan lo vio acercarse y en sus ojos apareció un destello de pánico, rápidamente reemplazado por una excitación enfermiza. Sabía que no podías dejarme morir. Yo soy el más importante para ti. Solo yo estaría dispuesto a morir por ti. Gerardo se detuvo a menos de 2 metros de él. Lo miró fijamente, con una frialdad absoluta, cargada de desprecio y rabia contenida. Alan, dijo, ¿vas a competir conmigo a ver quién ama más a mi esposa? Su voz atravesó el viento como una cuchilla. Alan se quedó congelado. Gerardo avanzó un paso más. El tacón de su zapato golpeó el concreto con un sonido seco. Señaló el vacío bajo sus pies y sonrió con una frialdad cruel. Está bien, saltemos los dos. El que se atreva a saltar será el que realmente la ama, y el que no, será un cobarde. Capítulo 13. En cuanto esas palabras salieron de su boca, el silencio se apoderó de todo el lugar. Incluso el viento pareció detenerse por un instante. Renata sintió como la sangre se le helaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. Quiso correr hacia su marido, pero un policía a su lado la detuvo con firmeza. Alan se quedó completamente paralizado. Había imaginado innumerables escenas en las que Renata lloraba, se derrumbaba y le suplicaba. Incluso había fantaseado con ver a Gerardo de rodillas rogándole que dejara en paz a Renata. Pero nunca imaginó esto, que el hombre frente a él estuviera más loco y más dispuesto a morir que él mismo. Los labios de Alan temblaban violentamente. Su rostro se volvió blanco como el papel. Miró de reojo el vacío de casi 100 metros detrás de él y sus piernas empezaron a temblar sin control. Solo había querido usar aquella escena para forzar a Renata a ablandarse, para obligarla a volver a su lado. Nunca había pensado realmente en morir. ¿Qué pasa? ¿No te atreves? La mirada de Gerardo era como la de alguien observando a una rata de alcantarilla. Dio otro medio paso hacia adelante, casi empujando a Alan al borde. Yo sí me atrevo. De repente, lo agarró. Vamos, saltamos los dos. El terror extremo rompió por completo la última defensa psicológica de Alan. No me atrevo, no quiero morir, gritó, rompiéndose por completo. Sus rodillas se dieron y cayó de golpe en la zona segura del suelo de cemento. En ese mismo instante, un fuerte olor a orina se extendió en el aire. Había perdido el control por completo delante de todos. Rescútenlo, gritaron los bomberos, que ya estaban preparados. Se lanzaron sobre él como un tigre descendiendo de la montaña y lo inmovilizaron en el suelo en pocos movimientos. Poco después, la policía le colocó las esposas.
Renata se apoyó sin fuerzas contra la puerta metálica de la azotea, cubriéndose la boca mientras lloraba desconsoladamente. Giró la cabeza y vio a Gerardo saliendo del grupo de personas. El hombre se acomodó el cuello de la chaqueta, despeinado por el viento, con una calma absoluta, como si acabara de dar un paseo por la calle. Se acercó a Renata y la envolvió con su abrigo, dándole suaves palmaditas en la espalda. Ya está, se acabó. Alan fue arrestado en el acto por sospecha de provocar disturbios y alterar el orden público. En el coche de regreso, el interior estaba tan silencioso que solo se escuchaba el murmullo del motor. Renata sacó el teléfono y, delante de Gerardo, bloqueó y eliminó completamente a Alan, WeChat, llamadas y todas sus redes sociales. Cuando terminó, soltó un largo suspiro. Sintió como si una cadena que la había estado atando por dentro finalmente se hubiera roto. Gerardo, dijo en voz baja, aún con la voz ronca, gracias. Él miró al frente, con los dedos largos golpeando suavemente el volante. ¿Por qué? ¿Por no convertirme en un enfermo mental como Alan? Renata soltó una risa entre lágrimas y se aferró a su brazo, apoyando la cabeza en su hombro. Desde ese día, la Renata confundida murió. La que quedó fue una esposa consciente. Al día siguiente por la noche, su tía y su primo mayor finalmente regresaron de fuera de la ciudad, tras enterarse de la vergonzosa conducta de su hijo. La madre, que siempre había sido extremadamente protectora, quedó completamente decepcionada. Después de llamar a Gerardo y a su esposa para pedir disculpas, le dijo a su primo que ya no volvería a intervenir en los asuntos de Alan. Para Boris, eso fue suficiente. Al quinto día después del incidente del salto, Alan fue liberado del centro de detención. A la mañana siguiente, volvió a ser hospitalizado, esta vez en la unidad de ortopedia. La versión oficial era que había caído accidentalmente desde cierta altura, pero romperse ambas piernas y 5 costillas al mismo tiempo era, sin duda, algo poco común. 2 meses después, Alan fue dado de alta todavía con yeso. Bajo la gestión de Boris, subió a un tren con destino a un pequeño pueblo montañoso del sur, y después de eso desapareció por completo. Para Renata, aquella llamada telefónica en plena noche se convirtió en la lección más profunda de su matrimonio. Finalmente comprendió que el verdadero amor no es la tolerancia sin límites ni el rescate interminable, sino la decisión de aferrarse con firmeza a la mano de la persona que tienes al lado, incluso después de haber visto la oscuridad de la naturaleza humana.